Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenas tardes, mis queridos niños y niñas de primer y segundo grado de educación primaria. Queridas familias de todo el Perú, un gusto poder saludarles nuevamente. Buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy Wilfredo Palomino, quien conducirá este espacio junto a Rocío Solano. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes, queridos niños y niñas. Buenas tardes, queridas familias peruanas de nuestro bello país. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Por ello, queremos presentarles la experiencia de aprendizaje Promovemos la solución de conflictos en familia. Ya que aunque en nuestro país la pandemia y el confinamiento puso en evidencia actos de solidaridad, colaboración y ayuda mutua que sacó lo mejor de cada uno de los peruanos, sin embargo el confinamiento y el retorno progresivo a las actividades cotidianas han generado conflictos entre los integrantes de la familia, experimentando discusiones, cambios de humor y en nosotros los niños problemas para concentrarnos en nuestras tareas, entre otras situaciones. Así es, Rocío. El confinamiento y el retorno progresivo a las actividades cotidianas ha generado conflictos en los integrantes de la familia, los cuales hacen imposible una convivencia armoniosa y la adecuada resolución de los problemas en la familia. Wilfredo, ¿y qué podríamos hacer para evitar los conflictos? Porque no es agradable vivir así, sufriendo violencia. A ver, Rocío, los conflictos no se evitan, es más, los conflictos forman parte de la realidad y son considerados como espacios de aprendizaje. Lo que tenemos que hacer es aprender sobre qué son los conflictos, sus características, para determinar qué estrategias podemos utilizar para resolverlo, ya que estos siempre van a existir. Por ejemplo, tú acabas de decir que no es agradable vivir sufriendo violencia. Pero hay que tener claro que conflicto no es lo mismo que violencia. Te voy a explicar en qué consiste la diferencia. ¿Recuerdas que en las ocasiones anteriores aprendimos que violencia es cuando alguien más fuerte ejerce su poder sobre otro menos fuerte? A través de golpes, pellizcos, amenazas, insultos, etc. En el caso de un conflicto, este se da cuando dos o más personas no se ponen de acuerdo en un determinado trabajo, problema, entre otros. Lo que sí hay que tener claro es que si un conflicto no es solucionado o manejado adecuadamente, sí puede llevar a actos de violencia, porque las personas, al no ponerse de acuerdo, se pueden llenar de estrés o aumentar la tensión, se sobrepasan en sus comportamientos, se presenta una debilidad emocional, lo cual puede llevar en ocasiones a la violencia verbal o física. Wilfredo, entonces para aprender a solucionar un conflicto, tendríamos que conocer todos los aspectos que lo rodean para poder saber qué hacer. Así es, Rocío. Como te decía, los conflictos forman parte de nuestra vida diaria. Estos se presentan a pesar que las personas lo quieran o no. Por ello es necesario saber que un conflicto comprende aspectos como pensamientos o ideas, emociones, que pueden ser sentimientos o percepciones, y acciones, que son el comportamiento que las personas ejercen o pueden realizar. Si las personas conocemos estos aspectos de los conflictos, podríamos realizar diversas estrategias para resolverlos sin llegar a la violencia. Por eso la importancia del desarrollo de esta experiencia de aprendizaje en estas 2 semanas que vienen. Así es, Rocío. Por lo que está sucediendo al interior de las familias, vemos la necesidad que nuestros niños y niñas se conviertan en portavoces y a través de los insumos que aportan las áreas de ciencia, tecnología, matemática, personal social y comunicación, puedan responder a la interrogante ¿cómo podemos hacer para superar conflictos en familia? Y como producto,
de las actividades que realizarán en las próximas 2 semanas, obtendrán una cartilla para promover la solución de conflictos en la familia. Sí, Wilfredo. Y para la elaboración de la cartilla de recomendaciones, nuestros niños y niñas tendrán que considerar los siguientes criterios. Escribe textos instructivos sobre convivencia armónica, agrupando las ideas en oraciones, incorporando vocabulario de uso frecuente, utilizando recursos gramaticales y ortográficos. Revisa el texto instructivo en relación al propósito y destinatario, el uso de los recursos ortográficos con el fin de mejorarlo. Expresa con lenguaje simbólico, números, signos, algoritmos, resuelve problemas de doble y mitad en situaciones relacionadas a promover la resolución de conflictos en familia y realiza afirmaciones sobre los resultados obtenidos. Expresa la ocurrencia de situaciones relacionadas a promover la resolución de conflictos en familia usando las nociones de posible, imposible o siempre, nunca y justifica su respuesta. Usa estrategias sencillas que propician el buen trato entre los integrantes de su familia para prevenir conflictos. Utiliza información y gráficos para describir cómo se producen las emociones en el cuerpo. Utiliza información y gráficos para describir las diversas respuestas fisiológicas del cuerpo que son activadas por las emociones. Muy interesante lo que aprenderán nuestros niños y niñas en esta experiencia de aprendizaje. Por ello, el día de hoy iniciarán su aventura del saber desde el área de ciencia y tecnología. En la primera sesión aprenderán sobre las emociones para solucionar mejor los conflictos y en la segunda sesión aprenderán cómo las emociones activan nuestro cuerpo. Niños y niñas del primer y segundo grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar la sesión de hoy. ¡Qué bueno! El título de la sesión de hoy es Aprendemos sobre las emociones para solucionar mejor los conflictos. Y el propósito de esta sesión será describir cómo las emociones se producen en el cuerpo. ¿Y saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, reflexionarán sobre un problema. Segundo, dialogarán con un familiar sobre cómo se producen las emociones. Tercero, escucharán una lectura y analizarán la información a partir de preguntas. Y cuarto, escribirán un texto acompañado de gráficos para describir cómo se producen las emociones en el cuerpo. Rocío, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares para utilizar, como su cuaderno de apuntes, lápices, borradores, entre otros. Asimismo, no olviden que el trabajo de esta sesión y de las siguientes lo utilizarán como insumos en la elaboración de su cartilla para promover la solución de conflictos en familia. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a un familiar para que les acompañe mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria Aprendo en Casa. Iniciaremos la sesión del día de hoy presentándoles la siguiente situación que nos ha comentado José. Él es un niño de 8 años de Chincha, en Ica. Él nos comentó que sus padres han vuelto a realizar sus actividades que hacían antes del confinamiento, por lo que están más tiempo fuera de casa. José y sus hermanos mayores se quedan solos y tienen que atender a las diferentes tareas de casa que sus padres les han encargado. Pero esto se ha vuelto un problema porque cada uno quiere hacer las cosas como creen que deben hacerlo y al no ponerse de acuerdo, discuten constantemente y se enojan entre ellos. Se gritan y hasta dejan de hablarse por varios días. José no entiende qué les pasa a sus hermanos y por qué se enojan tanto.
Me parece que los hermanos de José están ante un conflicto que no pueden resolver porque no pueden manejar su ira. Tengamos en cuenta que la ira es una emoción que, si no se puede controlar, nos llevará a sentirnos molestos o enojados con la persona con la cual estamos teniendo un conflicto y difícilmente podremos encontrar la solución. Por eso es muy importante conocer qué son las emociones y cómo se producen para actuar adecuadamente. Rocío, entonces para poder solucionar un conflicto es necesario conocer sobre las emociones. Así es, Wilfredo. Las emociones influyen sobre el desarrollo del conflicto porque establece el comportamiento de las personas y de este depende si es que llegan a un acuerdo o no. Por ejemplo, los hermanos de José no tienen control sobre sus emociones, por eso es que se enojan, se gritan y dejan de hablarse y no pueden ponerse de acuerdo. ¿Ahora ves la importancia de conocer sobre las emociones? No es el único aspecto, pero sí uno muy importante. Entonces, Rocío, invitaremos a nuestros niños y niñas a aprender sobre las emociones a través de la siguiente pregunta. ¿Cómo se producen las emociones en el cuerpo? Muy buena pregunta, Wilfredo. Y será muy importante y necesario que nuestros niños y niñas nos ayuden a responderla. Repetiré la pregunta porque sobre ella iniciarán su indagación el día de hoy. Pídanle al familiar que los acompaña que les ayude a anotar la pregunta en su cuaderno de apuntes. ¿Cómo se producen las emociones en el cuerpo? ¿Cómo se producen las emociones en el cuerpo? ¿Cómo se producen las emociones en el cuerpo? ¿Anotaron la pregunta? Excelente. Ahora van a dialogar con su familiar sobre su respuesta a esa pregunta. También pueden decirle a su familiar que les dé ideas respecto a la pregunta. ¿Listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? Entonces, comencemos a dialogar. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con ayuda de su familiar, escriban su respuesta en su cuaderno de apuntes. ¡A empezar a escribir! ¡Vamos! Sigan, sí pueden hacerlo. Muy bien, creo que ya tienen su respuesta escrita. Entonces, vamos a continuar porque es el momento en que los niños y niñas comprueben la respuesta que han escrito. Y para poder comprobar su respuesta van a necesitar información. Amiguitos, ¿de dónde creen que podrían obtener la información que les ayude a comprobar su respuesta? En su cuaderno de apuntes van a elaborar unos dibujos simples en el que comuniquen de dónde creen que podrían obtener información. Vamos, comencemos a dibujar. ¿Terminaron sus dibujos? Les daremos un tiempito más. Muy bien, creo que ya terminaron. ¿Y qué dibujaron? Wilfredo, creo que nuestros niños y niñas han podido dibujar un libro sobre el cuerpo humano o el cerebro, la radio, una enciclopedia, su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología o una revista científica. Incluso, creo que algunos amiguitos han dibujado a su familiar como medios de donde obtener información. Muy bien pensado.
Felicitaciones niños y niñas por el excelente trabajo que están haciendo. Pero en este momento nosotros les ayudaremos a obtener información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos del COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de las demás personas, por lo que no deben salir de su casa a buscar ningún libro ni cualquier material informativo que podrían necesitar. Lo que sí podrían hacer es que además de escucharnos, pueden conversar con su familiar para que les puedan comentar las ideas que ellos tienen del tema. Así es, Wilfredo. No debemos salir de casa para evitar el contagio con la COVID-19. Por eso, hemos traído un texto sobre las emociones y cómo se producen en el cuerpo. De esta lectura obtendrán la información que necesitan. Por eso, con ayuda de su familiar, anoten en su cuaderno de apuntes algunas ideas que les parezcan interesantes y necesarias para comprobar su respuesta. Muy bien, niños y niñas, voy a iniciar con la lectura, así que atentos. Nuestra lectura lleva por título ¿Cómo se producen las emociones en el cuerpo? Una emoción es una respuesta de nuestro cuerpo que implica reacciones, expresiones y experiencias conscientes que activan nuestra respuesta a una situación que afecta a nuestro ser. En el ser humano, la experiencia de una emoción involucra un conjunto de conocimientos, actitudes y creencias sobre el mundo, que utiliza para estimar una situación y cómo se percibe. Las personas podemos experimentar muchas emociones como miedo, ira, alegría, tristeza, el disgusto y la sorpresa, las cuales son parte esencial de nuestra vida y de nuestro comportamiento. Las emociones son controladas y producidas en el cerebro. ¿Recuerdas dónde está tu cerebro? Sí, el cerebro está en tu cabeza, y por más que sintamos que nuestro corazón se puede romper por la tristeza o alegría, no es este el órgano que maneja nuestras emociones. Es cierto que el cerebro y el corazón están relacionados, puesto que el corazón palpita al ritmo de las emociones de nuestro cuerpo que nuestro cuerpo siente. Pero es el cerebro el que tiene el mando, y no todo el cerebro, sino una parte muy concreta llamada sistema límbico. Esta parte se encuentra en la parte baja del cerebro. ¿Y cómo se producen las emociones? Las emociones se producen a partir de los estímulos, por ejemplo, un olor, un sonido, entre otros, el cual ingresa por cualquiera de nuestros sentidos y llega al cerebro, y por medio de algunos procesos cerebrales y de sustancias mensajeras llamadas neurotransmisores y hormonas, se procesa la información, para que luego el cerebro produzca una respuesta que envía a diferentes órganos que nos harán reaccionar. En la producción de una emoción se ven incluidos los estímulos, el cerebro, sustancias como los neurotransmisores y las hormonas y diversos órganos de nuestro cuerpo. Conocer que nuestras emociones son respuestas creadas y producidas por nuestro cerebro ante diversos estímulos nos permite identificar que cuando nos enojamos, alegramos, tenemos miedo o asco o estamos tristes, es algo que ocurre en nuestro cerebro y que a través de diversas estrategias podemos aprender a controlarlas y manejarlas, y así evitar mayores problemas para nosotros mismos y para los demás, y poder construir mejores relaciones y resolver de mejor manera los conflictos, incluso hasta cuidar nuestra salud. Gracias por tan importante información, Wilfredo. Amiguitos, ¿pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora conversen con su familiar con base en las siguientes preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué partes de tu cuerpo intervienen cuando sientes una emoción? La segunda pregunta dice: ¿por qué crees que es importante conocer sobre las emociones? Excelente trabajo el que están realizando niños y niñas del primer y segundo grado. Es el
momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta ¿cómo se producen las emociones en el cuerpo?, con los datos que han obtenido de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas. Es decir, van a mirar la respuesta que escribieron al inicio con ayuda de su familiar y luego van a observar los datos que obtuvieron de la lectura que hizo Wilfredo y que anotaron en su cuaderno de apuntes. Van a tratar de encontrar las diferencias y similitudes. Empecemos a comparar. Empiecen a dialogar con su familiar sobre lo que han encontrado. ¡Vamos! ¿Terminaron? ¡Muy bien! Ahora, con la ayuda de su familiar, van a escribir su respuesta final a la pregunta. ¿Cómo se producen las emociones en el cuerpo? Empiecen a escribir. Muy bien, felicitaciones a ambos por compartir este saber. Al finalizar el programa, utilizarán esta respuesta para escribir el texto sobre cómo se producen las emociones en su cuerpo. De igual forma, van a realizar un dibujo de su cuerpo y representar en él cómo piensan que se producen las emociones en el cuerpo. Este gráfico debe ayudar a comprender o complementar lo que han escrito en el texto anterior. Estimados niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, al finalizar el programa de hoy, realizarán la siguiente actividad. Van a comentar con sus padres y familiares lo que han aprendido el día de hoy y luego, con la ayuda de ellos, escribirán cómo creen que lo aprendido sobre las emociones podría ayudarles a resolver conflictos. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estamos muy contentos de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Conmigo será hasta el siguiente programa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes para animarlos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder consultas cuando sea necesario, así como planificando las actividades de aprendizaje complementarias e incluyendo la retroalimentación a partir de las sesiones que escuchamos. Gracias por seguir apoyando esta tarea. Gracias niños, niñas y familia. Ya nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.